Olulipa. En los videos recientes que he hecho refutando a creacionistas, he escuchado en 2 ocasiones a estos decir que prueba de que el universo no es eterno, que no hay tiempo infinito, es porque hubieran decaído los elementos radioactivos y no existieran, o que todo el hidrógeno hubiese sido consumido por las estrellas. Aunque respondí de manera apropiada en esos videos, he decidido abundar el tema de manera más específica y detallada para mi audiencia. Debemos tener presente que en la física cuántica tiene otras ramas que nosotros le hemos puesto nombres peculiares. Por ejemplo, física de partículas, que se refiere a los constituyentes básicos de toda materia en el universo. La física nuclear, que se refiere a lo que está dentro del núcleo del átomo. Y a la física atómica, y es aquella que atiende todo lo relacionado con los átomos en su totalidad. En la física de partículas hemos podido desarrollar un modelo que incluye 17 partículas básicas, y este modelo le llamamos el modelo estándar, que hasta el día de hoy ha sido muy exitoso. El modelo estándar determina que toda la materia que existe en el universo está compuesta de 4 tipos de materia, como son los quarks, los leptones, los bosones y los bosones escalares. Principalmente los quarks y los leptones forman parte de lo que hoy llamamos el átomo, y estos se mantienen unidos entre sí debido a los bosones. Por ejemplo, el átomo más sencillo, que es el de hidrógeno, está compuesto por 3 quarks, que llamamos un protón, y por un electrón que está en una nube a su alrededor. Lo que mantiene unidos los quarks dentro del protón es el gluón. Lo que rige al electrón con su átomo es el fotón. Lo que rige el decaimiento son el bosón Z y el bosón W. Los bosones son las partículas que representan a las 4 fuerzas que existen en el universo: la fuerza atómica fuerte, el electromagnetismo, la fuerza débil y la gravedad. Esta es la forma más sencilla en la que podemos explicar la regulación de fuerzas en la física cuántica. Una fuerza es todo aquello que tiene capacidad de producir trabajo. En otras palabras, hacer que las cosas cambien. Por ejemplo, el gluón, que representa la fuerza fuerte, une los quarks para crear protones y neutrones. Es así que si se unen 2 quarks arriba y uno abajo, se crea un protón, y si se unen 2 quarks abajo y uno arriba, se crea un neutrón. Si usted muy correctamente observa que estas fuerzas, aparentemente como yo las presento, se encargan de unir cosas, no de cambiarlas. Sin embargo, ese no es su único trabajo. Casi todas intervienen en otros procesos que hacen que las partículas cambien de un estado a otro. La única que no tiene una conexión clara con un cambio es la gravedad, puesto que lo que altera el espacio-tiempo es la masa, no la gravedad. El comportamiento de los objetos que se mueven en un espacio curvado es lo que llamamos gravedad. Pero como es una propiedad básica del universo que está desde su inicio y que es el resultado de cuando las cosas cambian, hemos decidido por convención llamarle una fuerza, aunque en el sentido estricto de la palabra no lo sea. Con relación a qué tan fuertes son cada una de estas fuerzas, si tomamos a la fuerza fuerte como un 1, el electromagnetismo sería 10 a la menos 2, o sea, 2 magnitudes menor. La fuerza débil sería 5 magnitudes menor, y la gravedad tendría un poder más o menos 40 veces menor que de la fuerza fuerte. Otra cosa importante que debemos aprender es la carga, porque la carga va a afectar de cómo se comporta el electromagnetismo dentro de los átomos. Usualmente los gluones tienen carga neutra, pero los quarks tienen cargas que son fracciones. Y le voy a explicar por qué son fracciones, porque es algo genial. El electrón tiene carga negativa y todos sus familiares. Y usualmente los anti de estas partículas tienen la carga contraria. Pero con relación a los quarks, por ejemplo,
el protón tiene una carga positiva y el neutrón tiene una carga neutra. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque los quarks arriba tienen carga 2/3 o 2/3 de una carga. Sin embargo, los quarks abajo tienen menos 1/3 de carga. Por lo tanto, cuando se unen dos quarks arriba, que son 2/3 y 2/3, te van a dar 4/3. Pero cuando tú le quitas el tercio del quark abajo, entonces te queda un 1 positivo, o sea que hace al protón una partícula con carga positiva. Sin embargo, cuando es el neutrón, tiene 1 arriba y 2 abajo. Por lo tanto, el arriba tiene 2/3. Pero si hay 2 abajo y cada uno vale menos 1/3, 2/3 menos 2/3, te queda 0 y por lo tanto el neutrón tiene una carga neutra, 0. Siguiendo la ley de electromagnetismo, que de que las cargas opuestas se atraen y las cargas similares se repelen, como el electrón tiene carga negativa, por ejemplo, en el átomo del hidrógeno, y el protón tiene carga positiva, definitivamente el electrón es atraído hacia el protón. Y eso mantiene en parte al átomo unido, porque entran otras cosas por las cuales el electrón nunca va a acercarse al átomo hasta chocar con su núcleo. Intervienen niveles de energía y otras cosas que trataremos de explicar de manera bien sencilla. Pero es importante tener esto presente, cuál es la carga de una partícula, porque eso tiene mucho que ver en la forma como esta partícula interactúa con las otras. Ahora, si usted me dice, pero ¿qué pasa con un átomo más complicado que tiene más de un protón? Si son positivos, supuestamente la fuerza electromagnética los va a separar, porque los que tienen misma carga se separan. Bueno, ocurre que la única forma que se puede violar esa fuerza del electromagnetismo que separa partículas que tienen cargas similares es que tiene que existir otra fuerza mucho más fuerte que el electromagnetismo que mantenga a esto unido. Y así que se descubrió la fuerza fuerte. Pues la fuerza fuerte es mucho mayor al electromagnetismo y por ende hace que los protones que tienen cargas similares se mantengan unidos y no permita que la fuerza del electromagnetismo los separe. Es así que los protones y neutrones unidos muy compactamente por la fuerza fuerte tienen siempre carga positiva y forman lo que llamamos el núcleo del átomo, que es donde se encuentra la mayoría de la masa de los átomos, el 99.9%. Pero es tan compacto que el espacio que ocupa el núcleo es solamente 0.01% del volumen total del átomo, siendo el resto la nube de electrones que orbita alrededor del núcleo. Así que la mayor parte del átomo es espacio vacío. Y las representaciones del núcleo que ven en los libros de texto de física, el tamaño del núcleo está extremadamente exagerado para que podamos ver los detalles. Pero ya que estamos hablando de tamaño, el tamaño total del átomo ronda alrededor de 1 nanómetro y su núcleo alrededor de 1 picómetro, los nucleones alrededor de 1 femtómetro y por último los electrones y quarks alrededor de 1 atómetro. La teoría que describe este comportamiento dentro de los núcleos de los átomos es Quantum Chromodynamics o cromodinámica cuántica o QCD. Ahora, ¿de dónde vienen los elementos que tenemos en la tabla periódica de los elementos? Bueno, la tabla que ustedes tienen en pantalla es una tabla muy especial, pues en esta están divididos en colores el origen de cada uno de estos elementos. El hidrógeno y el helio y una pequeña cantidad de litio se crearon cuando ocurrió el Big Bang. El berilio y el boro se crean por medio de fisión atómica de rayos cósmicos. El resto de los elementos se forman por eventos cósmicos cataclísmicos, como son explosión de estrellas masivas, unión de estrellas de neutrones y explosión de enanas blancas. Los elementos, desde el carbono hasta el hierro, se crean en los núcleos de las estrellas regulares a medida que éstas consumen su combustible. Pero al igual que el resto de los elementos, estos serán esparcidos cuando esas estrellas se deshagan de sus niveles altos al final de su vida o cuando las más masivas exploten en supernova.
El proceso de nacimiento y muerte de estrellas ocurre constantemente en todas las galaxias de este universo. Así que estos elementos que se crean en sus corazones o con sus muertes, el universo se reabastecerá de ellos. Y aunque algunos de estos elementos decaen para convertirse en otros, la materia solo se transforma, pero nunca se pierde. Así que no se acabarán los elementos, siempre se producen nuevos, y no hay Dios alguno que pueda violar esa ley de la naturaleza. Así que si dicen que Dios puede exterminar los elementos, díganle que no. La materia no se puede destruir. Ahora, si le dicen, como me dijo Existe Dios a mí, que si el tiempo fuera infinito ya se hubiese acabado el hidrógeno, dígale que nadie dice que el tiempo es infinito, sino que ha existido mientras ha existido el universo. Y toda la materia del universo fue creada inicialmente como hidrógeno. O sea que no importa cuántas estrellas se formen y exploten, siempre va a haber hidrógeno en nuestro universo. Siempre. Entonces tenemos que cada elemento tiene un núcleo con protones y neutrones y una nube de electrones que le orbita. Y será el número de protones que determinará el número atómico y la posición de cada elemento dentro de la tabla periódica de elementos. Por ejemplo, el boro tiene 5 protones en su núcleo y por ende su número atómico será 5. Adicionalmente, hay otro número importante que describe los átomos. Y es que hay núcleos de átomos que además de protones tienen neutrones. A la combinación de partículas que existen en el núcleo de los átomos le llamamos nucleones. Y un mismo elemento puede tener varias combinaciones de protones con neutrones. Aunque siempre será la misma cantidad de protones, la cantidad de neutrones puede variar. A estos núcleos con cantidad de neutrones diferentes y por ende con una masa diferente se le llaman isótopos. Por ejemplo, el carbono tiene 3 isótopos. El más regular, que es de 12 protones, se llama carbono 12. El que tiene 12 protones y un neutrón se llama carbono 13. Y el que tiene 12 protones con 2 neutrones se llama carbono 14. El hidrógeno tiene 3 isótopos. Al que tiene un solo protón es hidrógeno o protio. El que tiene un protón y un neutrón se le llama deuterio. Y el que tiene un protón con 2 neutrones se llama tritio. Cada isótopo tiene propiedades químicas diferentes y es por eso que muchos isótopos se utilizan en diversas aplicaciones, por ejemplo, en la medicina. He aquí una lista de los más conocidos. Esta tabla periódica de elementos está clasificada principalmente, y los elementos se diferencian principalmente por la cantidad de protones y neutrones que tienen en el núcleo y por la cantidad de electrones que tienen en sus órbitas. Porque la cantidad de electrones dicta cómo reacciona un elemento con otro. Sabemos que los átomos o los elementos reaccionan unos con otros, juntándose o separándose entre ellos para formar lo que llamamos moléculas. Y entonces en la primera línea hallarán aquellos que tienen un electrón en su última órbita, el otro 2 electrones, etcétera. Y entonces están clasificados por cómo los electrones en su última capa están. Y de acuerdo a esa conformación que tienen el núcleo, protones y neutrones, y afuera los electrones, lo hemos clasificado en metales, en los alcalinos, alcainómenos, que son esas dos primeras columnas que están ahí. Después están los metales, y después de los metales están otros metales. Después están esos verdecitos claros que son los metaloides. A esto le dicen metales en transición también. Los lantánidos están para acá abajo, que seguirían ahí, ¿verdad? Estarían en ese grupo, pero como son muchos lo pusieron aquí. Y bueno, entonces ya vienen estos azulitos que son no metales y los rosaditos que son los halógenos, y por último esos que están ahí son los gases nobles. ¿Por qué se llaman gases nobles? Porque no interactúan mucho con nada. ¿Por qué? Porque tienen su última capa, está completa. Cada elemento lo que quiere es llenar su última capa. Y en la última capa nada más caben un total de 8 electrones.
Así que si hay un elemento que tiene 8 electrones, en su última capa no anda buscando juntarse con ningún otro elemento para cumplir esa capa. O sea que no reacciona casi con nada ese señor que está ahí. A este que le hace falta uno va a reaccionar con cualquiera que le sobre uno, o 2, o 3, o 4. El elemento más importante para la vida de los que yo les mencioné, por cual se creó toda una rama de la química para ella, que llamamos química orgánica, es el carbono. Fíjense que estos tienen 3 elementos en su última capa, o sea que le hacen falta 5. Ese tiene 4, que le hacen falta 4. Este tiene 5 y le hacen falta 3. Y este tiene 6 y le hacen falta 2. Y este tiene 7 y le hace falta 1. Y ese tiene 8 y no le hace falta nada. A esos gases nobles no reaccionan. A estos que le hacen falta reaccionan mucho. Y ahí está el cloro, uno de los elementos que reaccionan más en la naturaleza, porque le hace falta un electrón, se junta con cualquiera que le sobre un electrón. Por eso es que cuando le dicen la medicina esa de milagrosa, no es milagrosa nada, hace daño. De que usted se toma eso, ese cloro empieza a reaccionar con la mucosa de su cuerpo y quién sabe el daño que puede hacer. Eso es un veneno en cantidades suficientes. Tengan presente que este es el modelo Bohr del átomo que hemos estado enseñando hasta ahora para los fines de explicar las capas de los electrones, pero este no es el modelo correcto. En el modelo correcto los orbitales están organizados de manera diferente. El primer orbital se llama 1s. El segundo orbital tiene 2 partes, una parte que se llama 2s y otra parte que se llama 2p. Y el tercer orbital tiene también una parte que se llama 3s, 3p y 3d. Y así sigue con las capas cuarta, quinta, sexta, séptima, etc. Como ese modelo es más difícil de entender y de explicar para que la gente comprenda lo que pasa, hemos utilizado el Bohr, que es mucho más fácil y es muy cercano a la realidad. Pero lo que sí está correcto es esto de 8 electrones en su última capa, por lo menos para los elementos hasta el tercer periodo. Esto que están aquí le hacen falta 2 y reaccionan de forma muy especial, principalmente el oxígeno. Esto le hacen falta 3, el nitrógeno, pero el carbono ese que está ahí, es especial porque le hacen falta 4. Tiene 4 en su última capa y le hacen falta 4. ¿Qué significa eso? Que el carbono es el único elemento de esa tabla que está ahí. Bueno, el silicio, el germanio, todo lo que están en esa línea, ¿verdad? Lo harían, pero este tiene la capacidad de que forma gases cuando se oxida, cosa que no pasa con el silicio, el germanio y esa cosa. Se quedan sólidos. Cuando se oxida, o sea, cuando se une con el oxígeno, se forma CO, monóxido de carbono, dióxido de carbono, y es un gas. Y eso es muy importante. Entonces el carbono es el único elemento en esa tabla que se puede juntar consigo mismo. El oxígeno puede hacer eso, pero es una unión más floja. Pero el carbono hace un enlace covalente consigo mismo, o sea, de doble vía consigo mismo. Por lo tanto, es el único elemento, dije que todo lo que están en esa línea, pero este en especial tiene otras características especiales, que puede formar cadenas consigo mismo, o sea, que puede formar muchísimo carbono. Por eso es que dentro de uno de los isótopos o arreglos de carbono está el material más duro que existe, que es son los diamantes, que es cuando se cristaliza el carbono, porque tiene unos enlaces sumamente fuertes, es muy difícil de separar. Entonces, para la vida, eso es tremendo, porque si tú tienes una molécula con mucho carbono que no se puede separar fácilmente, entonces la vida puede existir por mucho tiempo. Sin embargo, si no tiene un enlace bueno, pues se puede diluir en agua o en cualquier otro tipo de solvente. Por lo tanto, el carbono es básico. Bueno, no habría vida si no fuera porque el carbono tiene esas cualidades de necesitar la misma cantidad de electrones que tiene en su última capa, o sea que se puede unir consigo mismo. ¿Qué es eso? Entonces esas son, ahí le dicen las uniones que se forman. Si el elemento da un electrón para unirse con otro, es un enlace iónico. Los enlaces metálicos son también muy fuertes, pero diferentes, que no vamos a entrar en eso.
Si es covalente, es cuando comparte electrones con otro elemento, se une. Por ejemplo, el H2O, una molécula de oxígeno tiene 6, o sea que necesita 2 electrones para completar 8. Entonces el hidrógeno tiene 1 solo. Entonces, ¿qué hace el oxígeno? Comparte ese electrón con 2 hidrógenos y forma H2, o sea, 2 de hidrógeno con 1 de oxígeno, y ese es el agua. Y es un enlace covalente muy difícil de separar. Fíjense que para ustedes separar el agua necesitan mucha energía. Para convertirlo de líquido a gaseoso, ustedes saben la cantidad de energía que tienen que meterlo, pues tienen que ponerlo a hervir a 100 grados y por mucho tiempo para que se consuma ese agua. Pero no están dividiendo, la molécula sigue igualita, lo único que ha adquirido cierta energía y entonces se vuelve gaseosa, pero sigue siendo agua, vapor de agua, ¿eh? O sea que, y si le quita energía, se congela y se llama hielo. Es covalente, muy difícil de romper. El grafito, que es los compuestos de carbono, el grafito, que es un material muy duro, por eso, porque son enlaces covalentes de carbono. Más luego hay otros enlaces, los enlaces intermoleculares, que son enlaces que unen una molécula con otra. Otra cosa que queremos remarcar es que en la química existe lo que es la selección química. ¿Qué es la selección química? Bueno, que si usted tiene moléculas que tienen enlace covalente y otras que tienen enlace iónico o otras que tienen enlace de otro tipo, metálico, qué sé yo, ¿cuál es la molécula que más tiempo va a durar con esa estructura? Aquella molécula que tiene enlace fuerte, como enlace covalente, como ese que le acabo de decir del carbono. El agua. El agua va a durar por siempre. O sea, el agua que llegó aquí cuando se formó la Tierra, esa agua es la misma que tenemos hoy. No ha variado esas mismas moléculas. El agua, en este caso, es una molécula covalente. Por lo tanto, vamos a llamar selección química aquellas uniones que permiten durar mucho sin disolverse y entonces que le da tiempo a juntarse con otro tipo de molécula y formar moléculas mucho más complejas. A eso se le llama selección química. Tenemos la selección natural, que eso pasa con seres vivos, ¿verdad? Que se seleccionan aquellos que se adaptan. Aquí se seleccionan aquellas moléculas que tienen elementos con enlaces duraderos. Entonces, tenemos un número mágico de electrones que hacen que los elementos sean más estables que los otros que no tengan ese número de electrones. Estos números mágicos en su última capa serían 2, 8, 18 y 32. Si ahora que sabe de dónde vienen los elementos, curiosamente pregunta de por qué en la tabla periódica hay elementos que son inestables, o sea, que no tienen una existencia constante siendo ese elemento, sino que a medida que transcurre el tiempo se va convirtiendo paulatinamente en otro elemento hasta llegar a un elemento muy estable. Entonces su respuesta está en que en el núcleo de los átomos también hay niveles o capas. Y esos niveles o capas también posee un número mágico relacionado con el número de protones y electrones dentro del núcleo atómico, que determina si el elemento será estable o no. Si el número de nucleones, protones y neutrones dentro del núcleo del átomo es un número par, este elemento es más estable que aquellos que tienen números impares. Adicionalmente, si la cantidad independiente de protones o neutrones es igual a 2, 8, 20, 28, 50 u 82, y en el caso de neutrones 126, este será un isótopo muy estable. Aquel isótopo que tenga uno de estos números de protones o neutrones y además de esto, el total de la suma de nucleones sea par, será un isótopo especial, pues tendrá la peculiaridad de ser doblemente mágico. Un elemento que sea radioactivo significa que es un elemento poco estable. Así que todos los elementos radiactivos no tienen estos números mágicos que he mencionado. Asimismo, como la fisión en las estrellas se detiene cuando el combustible se convierte en hierro por ser muy estable,
El decaimiento de elementos radioactivos también se detiene, pero con el plomo. La razón por la cual los elementos radiactivos decaen siempre en el elemento plomo es porque el plomo, principalmente el plomo 208, es un elemento especial. El plomo posee 82 protones y varias docenas de isótopos, o sea, núcleos con una variedad de neutrones que van desde 96 hasta 136 neutrones. Muchos de estos son radioactivos con una vida corta, pero 4 de ellos son sumamente estables. Dentro de ellos, el 208, que es el plomo más especial, puesto que tiene 126 neutrones. Entonces, ¿por qué el plomo 208 es tan especial? Bueno, porque tiene 82 protones, que es un número mágico, y 126 neutrones, otro número mágico. Además, la suma de ambos, 208, es un número par. O sea que es triplemente mágico. En otras palabras, súper estable. La conclusión es que no tenemos misterio de dónde vienen los elementos, cómo estos se dividen o cómo se juntan para formar moléculas. Tampoco hay misterio en por qué hay algunos elementos más estables que otros y por qué la nucleosíntesis en el corazón de las estrellas se para en el hierro y el decaimiento por radiación en el plomo. También entendimos por qué hay física de partículas, nuclear, atómica y molecular. Pero el aprendizaje más importante de este video es que no hay brecha alguna donde meter divinidad que pueda crear materia o destruirla. Y para mí eso es suficiente. Así que muchas gracias por su atención.